Fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos lunes 8 de abril de este 2013, que se nos va muy rápido. Finalmente muchas personas volvimos a la realidad, muchas estudiantes que se tomaron 2 semanitas de vacaciones. Aquí nosotras, las que trabajamos en Ecos de Mirabal, también nos tomamos 2 semanitas. Si usted se fijó, hubo programas grabados durante las últimas 2 semanas, pero bueno, volvimos a la realidad y reanudamos hoy con muchísimo gusto y con la mente un poquito más descansada. Reanudamos el trabajo hoy lunes 8 de abril de este 2013, pero además reanudamos con un programa muy especial, un programa que yo sé que le va a gustar, un programa de esos programas que nos llevan a la reflexión, de esos programas que a mí me gustan porque nos dan elementos para reflexionar sobre temas importantes. En toda la primera parte, la mayor parte del programa, voy a entrevistar a Norma Ledesma. Norma Ledesma ha estado aquí muchas veces en Ecos de Mirabal. Ella dirige Justicia para Nuestras Hijas, esta organización que conforman muchas mamás familiares y sobre todo mamás, también papás, otras familiares, pero sobre todo mamás de jóvenes que han sido asesinadas o también que están desaparecidas, sobre todo de aquí de Chihuahua, pero hay algunas de Ciudad Juárez también. Justicia para Nuestras Hijas está ya cumpliendo 11 años. Vamos a platicar muy amplio con Norma Ledesma. Y la última partecita, un cachito que vamos a dejar para hablar poquitito del primer reencuentro que hubo en Ojinaga el fin de semana pasado. Una actividad muy interesante, es muy poco común pues que en un municipio, y además chico como es Ojinaga, se organice un reencuentro de ojinaguenses que regresamos de muchos lados de Estados Unidos, de acá, del interior del país. Entonces le voy a contar poquitito qué pasó en Ojinaga el fin de semana pasado. Pero bueno, vamos a empezar. Yo le doy la bienvenida, como siempre, con muchísimo gusto a Norma Ledesma, que venga, que me haga el honor de venir aquí al programa otra vez, un aniversario más de Justicia para Nuestras Hijas. Justicia para Nuestras Hijas cumplió ya ahora en marzo 11 años y se forma Justicia para Nuestras Hijas a partir del asesinato de Paloma Escobar Ledesma, la hija de Norma. Ahorita nos va a contar un poquito, a recordar un poquito, y bueno, se pospuso unas semanas la conmemoración que va a ser mañana martes 9 de abril, ahí en el centro, en la Cruz de Clavos. Se pospuso por estas vacaciones de Semana Santa, que mucha gente pues nos salimos de la ciudad. Esta entrevista que yo le voy a hacer a Norma ahora, ni siquiera le dije a Norma, ni siquiera nos pusimos de acuerdo, apenas es que yo, de alguna manera es una propuesta, pero sé que Norma va a aceptar, porque las dos estuvimos el sábado pasado, bueno, yo estuve en un taller el sábado pasado, pero es un taller que ella ya tomó hace mucho tiempo, sobre acompañamiento psicosocial, así se llama, y entonces es un taller muy padre, donde un español, Carlos Beristain, un español experto en acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia, de muchos tipos de violencia, vino y nos dio aquí un taller, y es muy padre porque nos enseña a ver todos los acontecimientos, sobre todo de violencia, con otro sentido, no con el sentido de víctima, sino con un sentido en un contexto precisamente psicosocial, de entender, de procesar y eventualmente también de valorar incluso, y de encontrarle sentido a estos acontecimientos. Entonces, esta entrevista quizá valga la pena hacerla desde esta visión. Después de 11 años de lucha de Norma Ledesma, una lucha incansable en búsqueda de justicia
por el asesinato de su hija. Yo le he dicho muchas veces a Norma que ella es otra Norma, que es una mujer que se convirtió de víctima a defensora de derechos humanos, de víctima a luchadora social, y entonces yo quiero hacer esta entrevista desde ahí, con esta otra mirada, ¿no? Bienvenida, Norma, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo ve si hacemos esta entrevista desde esta parte, ¿no? Claro que sí. Le damos como la vuelta, porque Norma ha venido aquí y ha contado su historia y aquí ha llorado y entonces ahora va a hacer una entrevista muy padre con otra visión, con esta visión de hasta dónde, y sí se podrá, Norma. Yo la escuchaba en sus comentarios el sábado en la presentación justo del libro de Carlos, hasta dónde sí se puede, usted ha logrado, si es que lo ha logrado, el ver su pena, su dolor, con otros ojos, con estos ojos estos otros ojos de valorar, de entender, de encontrarle sentido a su pena, a su dolor. Muy interesante, Dora. Carlos Beristain, el programa que él ha implementado durante tantos años y con tanta experiencia directa con las víctimas, tiene un enfoque diferente a una atención tradicional, por darle algún nombre, muy valiosa también, muy atinada. Sin embargo, este enfoque de atención psicosocial a las víctimas desde la propia experiencia personal, creo que es lo que necesitábamos, lo decía yo el sábado, ¿no? En la presentación del libro, es la inyección que necesitamos las familias. ¿Por qué, Dora? Bueno, porque México en sí está fracturado. México en sí y otros muchos países, por supuesto, han sufrido guerras, violencia, pérdidas de seres, la sociedad se ha quedado fracturada, dolida, en duelo, y creo que ha sido mucha la gente que ha querido ayudar, y creo que ahorita a lo mejor porque es la generación que nos tocó, el tratamiento con un enfoque psicosocial en mi persona me ha ayudado por lo siguiente, porque tradicionalmente vemos como esta guerra desigual, normalmente, entre los poderosos y los débiles, entre los más fuertes con los de abajo, ¿no? Los de arriba contra los de abajo, que finalmente es una guerra, pero una guerra desigual, porque no nos preguntan, porque nos atacan nada más. Entonces, pues no tenemos las mismas condiciones de lucha, no tenemos las mismas condiciones para enfrentar o confrontar una guerra. Por lo tanto, como sociedad civil estamos débiles, vulnerables, etcétera. Y creo que es una estrategia de los poderosos de debilitarnos, ¿no? La tortura de una persona desaparecida cuando no sabemos dónde se encuentra, la tortura de quien nos priva de la vida a un ser querido y no hay justicia, la impunidad continúa. ¿Qué pasa con las familias? Más aún cuando la estrategia sigue siendo, se lo buscaron. Les pasa eso porque se lo buscaron, y entonces la sociedad nos sigue viendo de esa manera. Pues si a esa señora le pasó y le mataron a sus hijos por algo, o si el esposo desapareció de la señora es por algo, andaba en algo, ¿no? Entonces eso nos vulnera y nos debilita, de tal forma que durante muchos años nos han mantenido así o nos han visto de esta manera. Pobrecitas, lo decíamos el sábado, ¿no? Pobrecitas, ¿verdad? En esa familia, pues por algo les pasó, pobrecitas. Y esa parte de pobrecitas nos fue o ha mantenido durante años a la sociedad, a las víctimas débiles. Entonces, cuando no es lo que queríamos, nosotros, esto aprendí yo, ya basta de que nos digan pobrecitas. Nos pasó una desgracia muy cruel, sí, por la impunidad y por la injusticia y por el sistema tan desigual y porque así es este mundo. Pero si las familias que nos fracturaron con la pérdida, la ausencia de un ser querido porque nos lo desaparecieron o porque nos lo asesinaron, nos quedamos en nuestro hogar a llorar, y se vale, les estamos dando armas a los poderosos para que nos sigan rezagando y nos sigan revictimizando. El enfoque de la atención psicosocial va lo decía Carlos el sábado, no vengo a decirte, yo psicólogo, yo no vengo a decirte
que hagas. Yo vengo a decirte, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres, tú víctima? ¿Qué quieres? Y hablamos en este trayecto de esta atención que he tenido la oportunidad de estar con Carlos, atendida por él personalmente y por su equipo, pero he visto que las familias de pronto decimos, ¿sabes qué? A ver, yo ahora no quiero hacer esa protesta. Y que tengo que estar preparado para no hacer esa protesta. O bien, yo ahora quiero ir a pararme en la plaza o hacer una marcha o repartir volantes para seguir dignificando la memoria de mi ser querido, para seguir buscando a la persona desaparecida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos sintiéndonos culpables, débiles? ¿Cómo? Bueno, la atención psicosocial va enfocado a eso, a capacitarnos, a encontrar esas herramientas, ese amor y ese dolor, convertirlo en un motor para continuar luchando. Si la atención psicosocial se les da a todas las víctimas y todas las víctimas tomamos esa vitamina, todos nos vamos a levantar, todas las víctimas, todos los familiares de una persona desaparecida o de una persona asesinada, nos vamos a parar de frente a quien le toca hacernos justicia, que en este caso es el sistema, el gobierno, y decirle, ¿sabes qué? Sí, me quitaste a alguien, no sé dónde está mi ser querido, mi familiar, o no sé quién lo mató, pero quien, independientemente de lo que mi hija, mi esposo, mi hijo haya hecho o a la actividad que se haya dedicado, tu gobierno eres responsable de hacer la justicia, porque si se dedicaba a algo, vaya, indebido, tú tienes una manera de sancionar y de llevar ante un tribunal a quien cometa un delito, pero los estás desapareciendo y el gobierno se ampara y dice, no soy yo, por Dios, o sea, toda la delincuencia obra con anuencia del gobierno, con protección. Entonces, si todos nos empoderamos, ahora sí, emocionalmente, espiritualmente, dignamente, y confrontamos ahora sí a esta guerra y exigimos que ellos hagan lo que tengan que hacer, pues creo que tendríamos otro Chihuahua, otro México. Pero cómo no pues si siempre nos dicen, no se preocupe, mire, usted en su casita trate de cerrar el duelo, ya olvide a su ser querido, si ya lo encontró asesinado, bueno, ya déjelo descansar, es muy clásico, no esta psicología tradicional, ya déjelo descansar, o bien, ¿para qué se arriesga más? Mire usted, digo, y se vale tomar decisiones así, pero la atención psicosocial no va enfocada a eso, saca o haz lo que tú quieras hacer. Si quieres quedarte en tu casa, puedes quedarte, pero con una claridad, con una sanidad mental, o con esa misma sanidad salir y enfrentar, y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo, enfrentar ataques de todos tipos y seguir luchando por la verdad y la justicia tan anhelada. Y ahora yo ya le cambio, ¿no? Este eslogan nuestro es por la verdad. La justicia es una utopía en Chihuahua, Dora. No existe, realmente no existe. Entonces, pero anhelamos esa verdad, encontrar los restos de nuestros seres queridos para darle esa tranquilidad y esa paz a esa familia, al menos saber a dónde le voy a ir a llorar. O bien encontrar, en muchos casos que nos han entregado los cuerpos, los restos, claro que necesitamos saber esa verdad, quién lo hizo, quién se llevó a esa persona que tanto amamos, pero necesitamos estar bien, si no podemos caer en un psiquiatra, en un hospital psiquiátrico, en la depresión, en el suicidio, no vamos a poder funcionar, necesitamos hacer esas redes, porque entonces esa atención psicosocial no es a persona, es a la red, a todos los familiares, y nos podemos tolerar, comprender, ayudar, mantener, fortalecer para continuar adelante esta guerra que no sabemos cuándo termina. Sí, ¿qué tanto o cómo se describe ahora Norma después de estos 11 años? Voy a contextualizar un poquitito. A Norma le cambia la vida el 2002, el 2 de marzo del 2002, para ser exacta, cuando desaparece Paloma. Paloma desaparece el día 2, Norma nos ha contado mucho de esa historia, esa angustia de ese día en que no regresa Paloma y que empiezan a buscarla, la encuentran hasta el 29 de marzo. El 29 de marzo, allá por lo que es ahora la carretera a Aldama, allá muy cerca del C4, ahí a un lado del C4, y la encuentran muerta, encuentran su cuerpo ahí, el 29 de marzo. Estamos hablando de casi un mes, cerca de un mes, pues de angustia en que no la localizaban. La localizan el 29 de marzo allá en la carretera Aldama, ahí muy cerca del C4.
A partir de entonces, Norma emprende una lucha en busca de justicia, que no ha parado, es una lucha que no ha parado. Luego se juntan otras mamás de otras hijas que estaban también desaparecidas y otras que habían sido asesinadas, y entonces se crea Justicia por Nuestras Hijas, que es una organización de la sociedad civil que está cumpliendo 11 años, los mismos años que tiene de muerta Paloma. Y entonces Justicia se convierte, con Norma Ledesma a la cabeza, en esta organización aquí en la ciudad, en esta organización que agremia a estas mamás, a familiares, pero sobre todo mamás de estas jóvenes asesinadas o desaparecidas. Ahorita representa legalmente a 60 jóvenes. Y bueno, Norma se embarca y todas estas señoras en una lucha social, jurídica, que no acaba, pero que ha avanzado mucho. En muchos, yo la veo, yo he estado muy cerca de Justicia para Nuestras Hijas, de Norma, estos 11 años, y yo veo como un tránsito, ¿no? Primero, bueno, por supuesto, el conocerse, estas mamás, el identificarse, el ir identificando los casos, el exigir a la Fiscalía, a la Procuraduría de Justicia, ahora a la Fiscalía, que les abriera el espacio, que les diera acceso a los expedientes. Primero que hubiera expedientes, porque no había expedientes para darle seguimiento a estos casos, luego que les diera acceso a estos expedientes y luego literalmente meterse ellas a investigar los casos, literalmente, y después el obligar y lograr muy recientemente la creación de la Fiscalía especializada en atender los delitos de géneros, que tiene que ser y se tiene que visibilizar así como un logro de justicia, porque es un logro de justicia el que se haya ya tenemos una Fiscalía especializada que está atendiendo estos casos. Podríamos decir quizá que se ha logrado poco, yo no sé, es muy relativo, puede ser, porque bueno, no están en la cárcel quienes asesinaron a Paloma y quienes han asesinado a otras jóvenes, o muy pocos casos se han esclarecido y muchos casos de muchas jóvenes continúan desaparecidas. Y luego viene también la parte de atención a las familias, a Norma, a su hijo, al hermano de Paloma, y a todas estas mamás y a todas estas familias, que es justamente de esto que hablamos. ¿Qué tanto estas mujeres les cambia la vida? ¿Qué tanto siguen en este sufrimiento? ¿Qué tanto se logra este sufrimiento transformar en un motivo de lucha? ¿Qué tanto? ¿Quién era Norma hace 11 años y quién es ahora Norma en estos 11 años? ¿Qué tanto sí se puede transformar este dolor? ¿Y qué le dice Norma a estas familias que desgraciadamente son cada vez más, que siguen perdiendo hijas, que siguen perdiendo hijos, que siguen perdiendo maridos, etcétera, etcétera, porque desgraciadamente vivimos en una situación de violencia pues que no acaba. ¿Qué tanto su caso puede ser como ejemplo, Norma, de transformar este dolor a darle sentido a este dolor de una pérdida tan grande como es una hija, ¿no? Sí, nada menos el día de ayer analizaba esta situación, si ponemos en una balanza. Anoche tuvimos la oportunidad de cenar ahí con Carlos Derstein y hacíamos esta balanza. Pon qué has ganado, qué has perdido, ¿no? En estos 11 años. ¿Cómo continuar? Si sigo para meterle a qué parte de la balanza meterle, ¿no? Hay cosas errores que yo cometí, que hoy a las familias que llegan les digo, no hay que hacer esto. Bueno, recordemos que cuando empezamos no había una organización así que nos ayudara. Entonces, no sería el mejor ejemplo yo para decir qué hacer. Yo comparto la experiencia y yo les digo, esto hizo y me funcionó, y esto hice mal, me arrepiento de haberlo hecho. Una de las cosas que lo primero, no me arrepiento de haber tomado esta decisión, la vida me colocó
y pude haber seguido en la maquiladora. Yo trabajaba en una maquiladora. Yo podía haber seguido y haberle dejado el expediente a la anterior Procuraduría, hoy Fiscalía, y había quedado el expediente tal vez como muchos. Allí, ahorita allí en el Cerezo, sabemos que el sistema tradicional lo tiene el Cerezo, están los juzgados allí, quien revisa los expedientes de mujeres del tradicional anteriormente, entonces podía haberse quedado el caso allí y podía yo haberme dedicado a lo otro. Fue una decisión. Si a mí me hubieran dicho, oye, decides esto o esto, pues a lo mejor hubiera tomado opción. No fue una decisión, no fue algo planeado, fue un impulso, es una necesidad. Cuando a ti te arrebatan de esa manera, tu niña de 16 años, y la encuentras y ni siquiera tienes la oportunidad de darle un sepelio digno porque ya nadie la podía ver, porque su estado, su cuerpo se encontraba en estado de descomposición de tal manera que no se podía velar como cualquier otro cuerpo, ¿verdad? Otra persona. Entonces, yo lo he dicho en este lugar, Dora, con usted en más de una ocasión, que yo hice una promesa ese 29 de marzo, era un Viernes Santo, con un aire como el día de hoy, bastante aire. Y yo esa noche hice una promesa desde el corazón, o sea, no era un pacto, no era un plan, no era un decreto, lo decreté después, pero fue, en ese momento yo dije, allí al amanecer, ya cuando la gente se empieza a retirar del funeral, yo en la caja de mi hija, en el ataúd de Paloma, yo hice un juramento y una promesa a mí y a ella, no parar de luchar hasta saber quién la había quitado la vida, quién fue la persona o las personas capaces que pudieron haberle arrebatado la vida, que es un regalo de Dios, la vida de una niña de 16 años, y que me la dejó allí en una caja sin poderla ver. ¿Quién la privó? ¿Quién le arrebató sus sueños y sus ilusiones? Yo hice ese juramento. Para cumplir ese juramento tenía que dejar otras cosas, pero tampoco era planeado. Entonces, después de 11 años, no me he arrepentido de haber tomado esta decisión, porque yo hice esa promesa. Que sí me he arrepentido de otras cosas, fue un impulso, una necesidad desde el amor, desde el dolor, y lo sigo sosteniendo, que dejé todo lo demás. Y a esta otra parte yo les digo a las familias cuando llegan, les tengo dos noticias. Una, su vida no va a volver a ser igual, no va a volver a tener una Navidad igual, no va a tener un 10 de mayo igual, su vida ya cambió. Y dos, nada más recuerde que está una persona ausente, pero tiene a otros aquí en la casa. Entonces yo me enfoqué únicamente eso, Paloma. Perdí trabajo, perdí mi matrimonio, perdí, el que más perdió tal vez fue mi hijo, perdí el derecho de continuar una vida normal, ilusiones, sueños, todo eso lo perdí. Y más que nada, perdí la oportunidad de ver crecer a mi hijo, de estar a su lado. Era un niño de 12 años, hoy tiene 23. Entonces, eso perdí. Entonces, si yo pongo en una balanza qué gané, sigo tratando de cumplir la promesa que le hice a Paloma, pero también perdí esta otra parte de oportunidad de haber estado con mi hijo. ¿Cómo creció mi hijo? Y esto es la parte de la sociedad, Dora. ¿Cómo están esas familias donde su familiar, su hija, ha sido asesinada o desaparecida? Lo mismo que le pasó a la mía, se desintegra de tal manera, se duele de tal manera, porque se convierte tan importante la persona ausente que nos empieza a deteriorar a toda la familia ese dolor, y no tenemos una atención adecuada, entonces, correcta. Entonces, ¿qué se escucha? ¿Qué se almuerza, se come, se cena y se duerme en esa casa? Violencia. Deseos de justicia, sed de justicia, el dolor de la ausencia, la tristeza, y eso lastima a todas el resto de la familia. Entonces yo me quedé prácticamente, por decirlo así, sola. Tengo hermanos, hermanas, pero cada quien siguió con una vida y yo seguí con esta otra. No me arrepiento, no me arrepiento, porque esta lucha ha llevado a familias a encontrar a sus hijas. Ahí tenemos una fiscalía donde ahora se encuentran más rápido, donde hay una atención más rápida a las familias, donde se les da una atención a las personas, mujeres víctimas de violencia, para que no lleguen a feminicidio, ¿no? No es lo que esperamos, todavía falta mucho, pero ya hemos logrado esto. Entonces, eso, enhorabuena, muy bien. Pero hablando ya de lo de mañana, ¿no? Sí. Del evento que vamos a tener mañana, la invitación lleva este eslogan:
Chihuahua tiene memoria y no se puede construir la justicia sepultando el pasado. Una Norma Ledesma, que yo era jefa de grupo de una maquiladora, que me encantaba lo que hacía, siempre me apasiona lo que hago, lo hago con lo mejor que puedo. Una ama de casa donde tenía vecinos, que convivía con los vecinos, donde teníamos eventos, desde piñatas hasta eventos de familias. Esa Norma Ledesma no existe. Donde yo estoy ahorita, donde yo vivo, no sé cómo se llama el vecino de este lado, ni el de este lado, ni el de frente, porque mi vida está dedicada nada más a esto. Entonces, es una Norma Ledesma totalmente diferente. También, tal vez nací, o tal vez nada más saqué lo que ya traía adentro. Ese coraje, esa fuerza para poder mantener durante 11 años ininterrumpidos la fortaleza y la limpieza, lo digo desde mi seguridad moral, una seguridad, tengo un respaldo moral, que he cometido errores sin querer, pero jamás he hecho algo en esta lucha, algo para dañar a alguien, jamás. Mi vida, mi salud, la dediqué a esto, mi tiempo lo dediqué a esto. Y todo por encontrarle justicia a Paloma. Ahorita son 66 casos, pero si regresamos atrás es una norma diferente, una norma que únicamente pues tenía un acceso yo no sabía usar una computadora, no sabía hacer muchas cosas. Ahora pues ha aprendido mucho, ¿no? La situación me ha dado esta oportunidad. Hay quien me ha dicho, bueno, usted ha viajado. ¿Estás estudiando Derecho? Bueno, estoy en el 4º semestre de la licenciatura en Derecho, porque necesito continuar eso, sí, es una norma totalmente diferente. He perdido, sí, o sea, ya nada me gano con decir, pues, ¿por qué no lo hice? Le decía yo ayer a mi hijo, o sea, si pudiera regresar el tiempo, pero ya no puedo regresarlo. Entonces tengo que continuar con lo que tengo. Y esto que Carlos Beristain viene a traernos es parte de lo que yo ahora apruebo y de lo que ahora tomo para decir, yo ahora ya no me regreso. O sea, si yo digo, ahora voy a volver a ser una persona ama de casa, que me encantaba hacerlo, pero voy a quedarme aquí, o sea, no, yo ya tengo otros horizontes, por Paloma y por todas las demás, Dora. O sea, alguien lo tiene que hacer. Y yo quiero dejar un legado, que el día que yo me muera haya alguien que lo haga, que aprendan a que el dolor, como es la energía más grande que uno tiene, es más grande aunque el amor y que el mismo odio, este dolor de la ausencia de una hija cuando te la arrebatan, tú tienes que decidir qué haces con él. Entonces el dolor, lo he dicho aquí también, es mi aliado. Quien dice que ya lo superé no es cierto, y Carlos mismo lo dice, no se supera, el dolor de ausencia no se supera. Yo cada día sigo llorando la ausencia de Paloma, sigo lamentándome no haber podido, aún no le puedo cumplir la promesa, pero sigo luchando por esa promesa, no sé cómo, Dora. Y yo le dije al gobernador este año, cuando lo vi, es la primera vez que lo he visto, nomás una vez, y le dije, este año es el de la no tolerancia y la no prórroga. Este año terminamos o terminamos. Usted decía ahorita, ¿cómo abrimos los expedientes? Conozco los expedientes, sé cómo van, cómo avanzan, y también sé que hay unos que ya no tienen solución. Y no tienen solución porque hubo responsables que al principio lo hicieron mal, fiscales, policías, que siguen ganando dinero, que siguen quedándose, que están allí, aún nomás haciendo antigüedad y esperando que los jubilen, y que por su culpa, su responsabilidad, nuestros casos ya no van a tener solución. Entonces tenemos que hacer algo. Chihuahua tiene memoria, tenemos que hacer algo que esos funcionarios, que esos servidores públicos tengan una consecuencia de su acción mala. Como también los que están actualmente entiendan que lo que no hicieron ahorita o lo que están haciendo mal van a tener consecuencias no solamente a las familias que van a seguir llorando por la falta de justicia, sino también ellos como servidores públicos tengan una consecuencia. Entonces, eso, seguimos preparándonos, Justicia para Nuestras Hijas sigue trabajando en eso, en el pasado, porque nada nos ganamos, ¿no? Por eso es nuestro eslogan, no se puede construir la justicia sepultando al pasado. Nada nos ganamos con hacer muchas fiscalías y prepararlos, y enhorabuena. Pero hay un colchón, esas personas, Justicia para Nuestras Hijas nació con 20 casos el año pasado como fiscalía. Esos 20 casos no han sido llevados ante la justicia, ante el tribunal. Entonces no podemos decir qué bonito edificio y qué bueno que se están preparando, ya tienen perspectiva de género los funcionarios, los servidores públicos, pero ¿y estos a quién se les están olvidando? A nosotras no.
a nosotras no. Entonces las familias vamos evolucionando y vamos abrazando a los que van llegando y decirle, este error que se cometió conmigo, con usted ya no lo van a cometer. Tengo una experiencia muy reciente de un caso de cierta zona, para no meter en broncas a nadie. Llega la familia y le dice, justicia para nuestras hijas va a llevar mi caso. Y le dice el funcionario, a estas alturas todavía le dice, señora, fue el peor error que cometió, unirse con esa mujer, con esas personas. ¿Sabe para qué va a servir? Nos van a presionar mucho. Entonces cuando dice eso, dice uno, uy, qué bueno que nos identifican como las personas que presionamos para que lo hagan. Para eso están, se alquilaron para eso. Los servidores públicos se alquilaron para eso. Que cumplan. Reciben un pago cada 15 días y cada 20 días. Y muy bueno, que cumplan para los que están. Entonces, esa es parte de lo que Justicia fue al inicio únicamente un grupo de mamás acompañadas con algunas abogadas con ya experiencia, abrazándonos y decir, queremos. Ahora decimos, exigimos. Y parte de eso, pues vamos a hablarlo mañana. ¿Qué va a haber mañana, Nora? Ok, Dora, mire, mañana, en el marco del 11º aniversario, o del 11º aniversario de Justicia para Nuestras Hijas, va a ser un evento. Desde las 9 de la mañana nos vamos a juntar en la plaza. Vamos a hacer una pega en los 4 sectores, norte, sur, este y oeste, pega de pesquisas de las personas desaparecidas que Justicia representa, así como de las recompensas de algunos feminicidios que hemos estado pidiendo, como Norma Angélica López Cruz, como Perla Alejandra Soto Sandoval, que queremos que a ver si alguien sabe sobre el homicidio, Silvia Molina Chávez, algunas mujeres asesinadas que ya no tenemos mucho de dónde echar mano, ¿no? Si alguien sabe sobre el asesino de ellas o bien las desaparecidas y desaparecidos. De 9 a 11 vamos a estar ahí. También vamos a empezar el evento a las 11 de la mañana. Todas las fotos de nuestras personas desaparecidas y asesinadas, las familias, las vamos a tener ahí enfrente del Palacio con algún texto de protesta, pero también de un pensamiento a nuestros seres queridos. Habrá participación de las demás organizaciones y bueno, todas las mamás, las familias uniformadas, porque bueno, ya llevamos nuestra playera con la foto de nuestra familiar. Vamos a, desde la más antigua hasta la más reciente, como todavía continuamos todas, y con un mismo clamor, justicia. Finalmente, bueno, también por ahí tendremos, repartiremos estos trípticos, que es qué hacer cuando una persona desaparece, que mucha gente de pronto no sabe qué hacer, porque me dijo que hasta las 72 horas, no, aquí está muy claro lo que hay que hacer, y bueno, finalmente algunas participaciones de nosotras, pero también de las organizaciones, que es el feminicidio, cómo empezamos, dónde estamos, y bueno, también muy al final nuestro himno, ni una más, y estaremos lanzando globos blancos y negros. Justicia, hemos identificado que o estamos seguras, ¿no? El negro es el luto que llevamos por la ausencia de nuestro ser querido, y el blanco es en busca de la paz. Es un evento para recordarle, son 3 objetivos del evento. 1, perpetuar la memoria de nuestros seres queridos dignamente. 2, recordarle a la sociedad que no nomás son los muertos de ayer y de antier, que hubo y que merecen justicia como merecen las de hace 20 años. Y 3, recordarle al gobierno que todavía continuamos de pie, que si a ellos se les olvida, a nosotros no, y que quien es responsable de hacernos justicia son ellos. Entonces esos 3 objetivos lleva el evento del día de mañana. Por lo tanto, invitamos a las familias, a toda la sociedad, por supuesto, y quien tenga una persona familiar desaparecido o asesinado, Justicia asesora, ¿verdad? Les decimos qué hagan, cómo hacerle, para seguir exigiendo. No podemos, creo que el silencio es cómplice, el silencio, el mantenernos callados puede ser cómplice. Muchas veces se vale que las familias digan, tengo miedo, todos tenemos miedo, pero no nos puede, esto lo dijo mi hijo cuando tenía 15 años, no, tenía como unos 18 años, y llegué, una de las amenazas muy fuertes que tuve, y tuve que salir del hogar, y me dijo, le dije, ¿tienes miedo? Si tú tienes miedo, mi hijo, yo dejo esta lucha. Y me dijo, recuerda esto, mamá, nada de lo que nosotros suframos o padezcamos será peor que lo que Paloma vivió. Ella solo tenía 16 años, se la llevaron, la torturaron, la privaron de la vida y nos la tiraron en un arroyo. Lo que nosotros pueda pasarnos no va a ser mayor, porque ya sabemos, por ella hasta la muerte. Entonces, ¿sí hay miedo? Sí, pero también
No podemos desaparecer a nuestros desaparecidos con el olvido, ni volver a asesinar a nuestros asesinados con el olvido. Tenemos, ¿y quiénes? Nosotras, las familias, las que quedamos, van a continuar vivos mientras nosotros sigamos gritando que los amamos y que aquí estamos luchando por ellos y por ellas. Sí, yo creo que el encontrarle sentido, ¿no? El encontrarle sentido a la lucha, el encontrarle sentido al dolor, como decía Carlos Beristain en este taller, no es fácil, seguramente no ha de ser sencillo, pero es la mejor manera, pues, de convertir este dolor en la lucha, y en esta organización como es Justicia para Nuestras Hijas, donde han aprendido, porque es que la sostienen familiares, es decir, es una organización donde hay apoyo técnico, por supuesto, pero donde quienes dirigen y quienes deciden son las familias de estas jóvenes desaparecidas y asesinadas, y entonces van apoyando a otras y a otras y a otras. Y yo sostengo y aquí reitero que la única manera de poder ir resolviendo, ir aliviando esta problemática de violencia que, como bien dice Norma, de alguna manera se incrementó en los últimos años, pero que ha estado siempre, que hemos tenido siempre, es desde la sociedad civil, fortaleciendo la sociedad civil. No, como dice Norma, no quedarnos callados, exigir, luchar, pararse, quizá a veces no haya más que a lo mejor derrumbarse un poco, pero volverse a levantar, volver a la lucha, es encontrarle sentido pues a este dolor. Yo le agradezco mucho a Norma que esté aquí una vez más, el que siga en esta lucha, que motive a otras mamás, que motive a otras familias a seguir también en esta lucha. Y bueno, yo reitero la invitación, es mañana martes, ahí en la Plaza Hidalgo, ahí donde está la cruz de clavos frente a Palacio de Gobierno. Va a ser esta conmemoración, es una conmemoración, es un recuerdo desde las 9 de la mañana y pues después de mediodía se va a terminar, va a estar ahí prácticamente toda la mañana con las mamás, todas las que integran a Justicia para Nuestras Hijas, recordando a sus hijas asesinadas, a sus hijas desaparecidas. Hay muchas que todavía siguen desaparecidas. Hay que acompañar, en la medida en que acompañamos, nunca sabemos cuándo nos puede tocar, eso debe de quedar muy claro, pero en la medida en que acompañamos, en la medida en que despertamos, en que hacemos conciencia, en esa medida vamos mejorando también como sociedad. Muchísimas gracias, Norma. Al contrario. Y seguimos en estas entrevistas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con este reencuentro, le decía yo, que ocurrió la semana pasada en Ojinaga. Nos vamos a un corte y volvemos. Entre pañales, cadenas, altamente femenino. Ay. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, y bueno, en estos 10 minutitos que nos faltan, yo quiero comentarle de este reencuentro. Es el primer reencuentro en Ojinaga. Tenemos por ahí un video que podemos ir viendo mientras yo le platico de qué se trató y de qué se trata. Bueno, este primer reencuentro fue una idea de Víctor Sotelo. Víctor Sotelo fue un alcalde de Ojinaga hace varios años y se le llamó así, o se le identificó como una locura más de Víctor Sotelo, porque él ha tenido otras ideas también geniales. La verdad es que son geniales. Por ahí hace ya más de 15 años que él ideó lo que ahora ya está como institucionalizada, la cabalgata, una cabalgata revolucionaria entre Cuchillo Parado, la cuna de la revolución, y Ojinaga. Y bueno, este primer reencuentro en Ojinaga, nació también como una locura, de estas locuras geniales que tiene Víctor Sotelo, y fue un éxito. A él se le ocurrió invitar a las personas que somos de Ojinaga, que por alguna razón nos fuimos de Ojinaga hace algún tiempo, la mayoría a Estados Unidos, y algunas personas
a otras ciudades del interior de México. Y entonces lanzó por ahí una invitación para que regresáramos a Ojinaga, y así le puso primer reencuentro en Ojinaga el pasado fin de semana, del viernes al domingo, desde finales de marzo, primeros de abril. Y entonces invitó a mucha gente de Ojinaga que se sumara. Al principio no se querían sumar, pero gracias a las redes sociales, al famoso Facebook, es que fue creciendo esta idea, fue creciendo, y finalmente llegamos cientos de personas ojinaguenses de distintos lugares de fuera de Ojinaga. Llegamos y nos reencontramos en Ojinaga, y fue maravilloso porque yo le cuento mi experiencia. La generación de la prepa, compañeras de la generación de la prepa, nos pusimos de acuerdo para reencontrarnos, y algunas ya nos habíamos visto porque nos hemos estado juntando por ahí. Elda Flores, Lucy Hernández, Edna Padilla, Betty Cortés, María Elena Armendáriz, muchas compañeras que hicimos la prepa en Ojinaga, pero había una, Hilda Martínez, que no había ido a estos reencuentros, y bueno, había la expectativa de que por primera vez en 33 años, que desde que salimos de la prepa, íbamos a ver a Hilda, y entonces teníamos así como este gusto, esta expectativa. Y fue maravilloso, la verdad, encontrarnos con Hilda después de 33 años. Pero nuestro caso, el mío muy particular y el de las compañeras de generación de la prepa, fue solamente como un ejemplo de muchos reencuentros que se dieron este fin de semana en Ojinaga. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fue de alguna manera sencillo. Lo que hicieron, finalmente se armó por ahí un grupo organizador, un grupo operativo, que tomaron como escenario la calle Allende. En Ojinaga, en los años 40, 50, 60, 70, todavía en los 80, incluso principios de los 90, había una calle principal, la famosa calle Allende, digamos algo similar, guardando proporciones con la calle Liber, la Libertad de aquí de Chihuahua, y entonces en la Allende antes se usaba dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta los fines de semana, y entonces todo el mundo nos encontrábamos en la Allende. Ahí se hacían parejas, daban la vuelta a los novios, ahí nos encontrábamos, ahí está Elda, nos encontrábamos amigos, amigas, etcétera. El Parque Manuel Ojinaga se armó el bailongo, por supuesto, y bueno, la famosa calle Allende se murió. En determinado momento los comercios que había ahí, una calle muy comercial, pues cerraron sus puertas, vino la crisis, etcétera, etcétera, y total que la famosa calle Allende, de ser la calle principal, terminó en una calle muerta. Y lo que hicieron estos organizadores fue revivir la calle Allende pintaron las fachadas, pusieron nombres de comercios que ya no existen para recordar, invitaron a grupos como el de Menguis Samaniego, el de Beto Díaz, conjuntos, bandas musicales pues muy importantes de Ojinaga, que fueron y tocaron ahí, una banda infantil también, una orquesta, y bailaron ahí en el parque. La calle Allende se llenó este reencuentro, le digo, fue un éxito. Personas que ya hace mucho no veíamos. Yo tuve la suerte de encontrarme ahí a mis profes de secundaria, que hacía pues 35 años que no veía ahí al profe Raúl Ramón Sáenz, al profe Lalo Núñez, que hacía muchísimo no veía, y a otros profes que sí sigo viendo, al profe Mata, Alfonso Mata, a muchísimos compañeros y compañeras, pues. Y entonces este primer reencuentro en Ojinaga fue un éxito, pero un éxito que por supuesto se va a quedar y que puede ser ejemplo para otros municipios. Por supuesto, los comerciantes, prestadores de servicio, hoteleros, restauranteros estaban muy contentos, porque además reactivó también la economía, que de eso se trata, pues, de darle vida a estos municipios que a veces se van olvidando, que luego se van cayendo
en la parte económica, en la parte recreativa, en la parte familiar. Ojinaga tiene siempre este problema de alguna manera del abandono porque la gente se va muy fácil a Estados Unidos, hay mucha migración y bueno, este reencuentro sirve justamente para que las familias, las amistades, maestros, maestras, alumnos nos reencontremos. Y bueno, pues es un pequeño, muy breve así homenaje a Ojinaga y también un agradecimiento público, ¿por qué no?, a Víctor Sotelo, este personaje, ya se convirtió Víctor Sotelo, este exalcalde de Ojinaga, en un personaje, en una persona con estas ideas medio locas, medio geniales, que le resultan un éxito. Ojalá que hubiera más personas de estas en muchas ciudades, ¿no? Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo como siempre. Las gracias aquí al personal técnico que nos toma los videos, Judith y Viviana en la producción y Janet y una servidora aquí en la conducción. Y sobre todo muchísimas gracias a usted que estamos aquí reanudando labores. Hasta mañana. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas.